Para muchos de nosotros, la América de los años 50 evoca imágenes de amas de casa con faldas amplias, el icónico Chevrolet Bel Air y bandas de rock and roll con trajes a juego y micrófonos al estilo de Elvis. Como cualquier década, los años 50 también tuvieron crímenes y muchos casos sin resolver esperan solución. En el episodio de hoy, nuestro objetivo es arrojar luz sobre algunos de ellos, mientras revisamos 3 inquietantes casos sin resolver de los años 50. Caroline Wasilewski. Caroline Wasilewski, de 14 años, fue vista con vida por última vez el 8 de noviembre de 1954 a las 6:15 p.m., cuando salió de su casa en la avenida Mardell, en Baltimore, Maryland. Estudiante de secundaria del sur, Caroline era la mayor de 7 hermanos. Según se informa, usaba el apodo de Peaches y se juntaba con un grupo que muchos no apreciaban, jóvenes conocidos como Drapes, aunque hoy en día se les conoce mejor como Greasers. Caroline salió esa noche diciéndoles a sus padres que iba a ver a una amiga para inscribirse en un programa de baile de invierno en la escuela primaria Morrill Park. Peggy Lamanna, de 16 años, vivía cerca en Washington Boulevard y debía ver a la joven de 14 años, pero Caroline no volvió esa noche. Con el paso de las horas, sus padres se volvían más frenéticos. Buscaron a su hija desaparecida por las calles y, al no hallarla, avisaron a las autoridades. Alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente, un ingeniero en un tren con destino a Baltimore vio un cuerpo en las vías debajo del puente de la avenida Belvedere. La policía acudió y confirmó que los restos eran de Caroline. Tenía rasguños, moretones, fracturas en un dedo, mandíbula y costillas, y le faltaban falda y zapatos. Había algo escrito en su muslo derecho. Con lápiz labial escribieron Paul. El forense dijo que Caroline murió por fractura de cráneo. Agregó que no había evidencia de un ataque sexual violento. Probablemente murió alrededor de las 11 de la noche, poco después de que pasara el último tren por la zona. A las 10:30, en la avenida Gable, no muy lejos de su residencia, las autoridades encontraron varias manchas de sangre y algunos objetos personales que pertenecían a Caroline en ese momento. El Baltimore Sun informó que la policía concluyó que el asesinato ocurrió en otro lugar antes de identificar a la víctima. Como la arrojaron o arrastraron hasta las vías, supusieron que fue lanzada desde el puente porque había sangre en la barandilla. Había testigos que vieron un auto de 2 toneladas en el puente, que huyó rápidamente y se pasó un semáforo en rojo al acercarse otro vehículo. Pensaban que fue atacada en un terreno baldío cerca del patio Mount Winnan del ferrocarril Baltimore y Ohio. Ahí hallaron sus zapatos, pero nunca recuperaron su falda. En la investigación, la policía interrogó a unas 300 personas. Varios investigados eran parte de los drapeados, incluido Rocky, un joven de 22 años que supuestamente salió con Caroline la noche en que murió. Fue difícil de localizar, pero nunca lo vieron como sospechoso serio. La relación de Caroline con los drapeados causó un circo mediático, enfocando la atención en estos jóvenes, rechazados por el público y la policía. Algunos decían que la joven de 14 años era culpable de su asesinato por convivir con gente problemática. Ralph Garrett, de 45 años, fue hallado muerto pocos días después del crimen. Garrett vivía cerca del crimen y fue visto hablando con Carolina varias veces antes de su muerte. Un hombre que coincidía con su descripción fue visto merodeando por el puente de la avenida Belvedere la noche del asesinato. Estuvo fuera casi toda la noche y volvió hasta la mañana. Días después del asesinato de Carolina, hallaron el cuerpo de Garrett colgado de la rueda de freno de una góndola. Estaba en una vía secundaria frente al terreno donde Carolina fue atacada. Su esposa y la policía afirmaron que su suicidio no estuvo relacionado con la muerte de Carolina. Garrett fue interrogado por la muerte de la adolescente, pero pronto descartado como sospechoso. La policía determinó que él no era culpable, ya que sus llantas no coincidían con las halladas en la escena, atribuidas al vehículo del perpetrador. Tampoco había sangre en su auto.
Cabe destacar que el 1 de noviembre, apenas una semana antes de su muerte, Carolyn testificó en lo que se describe como un caso de conocimiento carnal que involucraba a una de sus amigas. Según algunas fuentes, el caso involucraba a Ralph Garrett, quien supuestamente agredió a una de las amigas de Carolyn. La joven de 14 años fue advertida de no testificar, aunque no se sabe quién la amenazó. La policía piensa que Paul podría ser un hombre de 20 años en prisión, con quien Carolyn estaba obsesionada. Dicen que ella tenía una foto de él y le escribía a diario. Paul dijo que el asesino conocía a Carolyn y dio a los investigadores una lista de sospechosos, pero ninguno lo era. El funeral de Carolyn fue el 12 de noviembre de 1954 y la enterraron en el cementerio Holy Redeemer junto a la tumba de su abuelo. Su caso sigue sin resolverse. Diane Marie Webb, de 17 años, fue vista por última vez por su familia en Indio, California, el día de su boda en 1959. Antes de casarse, Diane vivía con sus padres y hermanos en San Bernardino. En marzo de 1959, se mudaron a Dolan Springs, Arizona, por el trabajo de su padre. La joven de 17 años decidió quedarse con su novio Bernie Milton Webb, de 16 años. Diane pensaba visitar seguido a su familia e hizo al menos un viaje a Dolan Springs, donde estuvo una semana. Parece que el viaje no fue planeado mientras conducían en Truth or Consequences, Nuevo México, el pueblo natal de Benny. Probablemente detuvieron a la pareja por su edad y las placas foráneas. Se contactó a sus padres para que los recogieran. Tomás, el padre de Diane, la recogió y llevó a Dolan Springs. Diane les contó a sus seres queridos que estaba embarazada de Benny y que planeaban casarse. El papá de Diane desaprobó su relación y embarazo y no fue a la ceremonia. Su madre y hermanos menores viajaron a California para la unión el 6 de mayo de 1959. Durante meses tras la ceremonia, Diane escribió a su familia. Su última carta fue el 22 de agosto de 1959. En el cumpleaños de su hermana menor, la joven de 17 años le regaló pañuelos tejidos a mano. Tras esto, la familia de Diane no volvió a verla ni a saber de ella. Las cartas se detuvieron de repente y a finales de 1960 recibieron una nota de Benny, curiosamente dirigida a Diane. En la carta, Benny dijo que creía que Diane estaba con ellos en Dolan Springs, pero sus padres le dijeron que no estaba con ellos y que no la habían visto hace tiempo. Solicitaron que aclarara qué ocurrió la última vez que vio a Diane el 5 de enero de 1961. Benny escribió que tampoco sabía nada de su hija desde hace tiempo y pensaba que ella estaba con ellos. La última vez que la vio, le dio $100 y ella tomó un autobús para visitar a su familia. Él había sido despedido y buscaba trabajo. Luego, Diane le escribió por última vez, contándole que perdió al bebé. Diane les dijo a los padres de la joven que tenía una amiga en California que quizás sabía dónde estaba y les sugirió contactarla para obtener información. No se sabe si los padres de Diane localizaron o contactaron a la amiga tras su desaparición. Su padre fue a Truth or Consequences para buscar pistas sobre su desaparición. Él supo que el hermano o tío de Benny era jefe de policía y que amenazó al papá de Diane para que dejara el pueblo. El propio Benny es un personaje sospechoso en este caso. Mientras sigue vivo, se niega a cooperar con los investigadores, rechaza el polígrafo y dice no recordar haberse casado con Diane, aunque el acta aún está disponible. En agosto de 1961, una mujer llamada Diane acudió a un dentista en California. No se sabe si realmente era ella. En octubre de 1965 hallaron restos óseos de una joven en las montañas Catalina, sur de Arizona. La víctima sostenía un revólver. La muerte se consideró suicidio y las autoridades sospecharon que la víctima era Diane, pero no pudieron confirmar su identidad. Intentaron entregar los restos a la familia, pero se negaron porque no creían que la joven de 17 años se hubiera quitado la vida. En 2013 los huesos fueron exhumados y analizados. No coincidían con Diane. Los padres de Diane la buscaron en Arizona, California y Nevada hasta su muerte. Sus hermanos aún la buscan, y su caso es el más antiguo de niños desaparecidos sin resolver en Arizona. Diane Marie Webb
de 17 años, fue vista por última vez el 6 de mayo de 1959 en Indio, California. La última vez que escribió a su familia fue el 22 de agosto y desde entonces no saben nada de ella. El proyecto Charlie indica su fecha de desaparición como el 9 de enero de 1960 debido al retraso en darse cuenta de que había desaparecido y señala que desapareció en Phoenix, Arizona. Diane es una mujer blanca, cabello castaño, ojos marrón gris, mide entre 1.57 y 1.62 metros, pesa entre 50 y 54 kilos. Su apellido de soltera es White. Un seno es más grande que el otro. Tiene una peca en la nariz y orejas perforadas. Podría haber estado embarazada al desaparecer y luego tuvo un aborto espontáneo. Si está viva, tendría 80 años. Si sabes algo sobre la desaparición de Diane, contacta al Departamento de Policía de Phoenix al 600-2534-3053. La mujer hallada en las montañas Catalinas sigue sin ser identificada. Se le describe como joven blanca de 16 a 20 años y 1.60 metros de altura. Probablemente falleció entre 1960 y 1964. Junto a sus restos se halló un anillo de metal sencillo y se menciona que la mandíbula inferior en el lado derecho estaba subdesarrollada. Esto pudo causar que su boca se cerrara torcida, algo notorio para quienes la conocían. Si sabes quién es Jane Doe, contacta al departamento del sheriff local al 520-351-4600. Ronald Taman Jr., de 19 años, fue visto por última vez en su dormitorio Fisher Hall, en la Universidad de Miami, en Oxford, Ohio, el 19 de abril de 1953, donde residía en la habitación 225. A las 8 p.m., Ronald pidió sábanas nuevas porque alguien puso un pez muerto en su cama. Media hora después, escuchó algo fuera de su habitación que lo alteró. Salió a revisar el pasillo, pero no regresó. En el momento de su desaparición, se pensaba que Ronald era un estudiante satisfecho. Integraba el equipo universitario de lucha libre, tocaba en la banda de baile escolar y era buen estudiante. Era el mayor de 5 hermanos, y su hermano menor también asistía a la Universidad de Miami. El joven de 19 años fue visto por sus padres por última vez una semana antes de desaparecer, en su casa de Hillgrove Avenue en Maple Heights, Ohio. Allí vieron que parecía igual y sin preocupaciones, lo que hacía más extraña su desaparición. Entre las 10 y 10:30 p.m., la noche que Ronald desapareció, su compañero volvió y vio que no estaba. Al principio pensó que el joven de 19 años estaba en su fraternidad, Delta Tau Delta, y no se preocupó por su ausencia. Reportó la desaparición hasta el día siguiente, cuando Ronald no volvió. Cuando Ronald se fue, dejó sus llaves del auto, su cartera, identificación y todas sus pertenencias personales, incluyendo su ropa, reloj y el anillo de graduación de la preparatoria, entre otras cosas. Esa noche, su compañero de cuarto encontró las luces encendidas y la radio sonando al regresar. Un libro de texto de psicología estaba abierto sobre el escritorio de Ronald, aunque, notablemente, el joven de 19 años había dejado la materia de psicología 3 semanas antes. El sedán Chevrolet dorado 1938 de Ronald seguía en el estacionamiento, con su contrabajo en el asiento trasero. Los dólares en su cuenta bancaria quedaron intactos y al desaparecer se cree que llevaba solo 10 o 15 dólares. Tampoco llevaba abrigo en ese momento. Extrañamente, las autoridades tampoco han encontrado ninguna evidencia que indique que Ronald fue víctima de algún delito. Teorizaron que sería difícil atacarlo porque medía 1,78 metros, pesaba 79 kilos y era fuerte. Mientras investigaban la posibilidad de que hubiera desarrollado amnesia y se hubiera alejado, también sospechaban que, si ese fuera el caso, lo habrían encontrado poco después de que desapareció. Curiosamente, una mujer que vivía a 19 kilómetros al este de Oxford reportó algo a las 11 de la noche en la desaparición de Ronald. Un joven desaliñado, sucio y confundido llegó a su puerta y le preguntó en qué pueblo estaba. Sin abrigo ni sombrero, aunque hacía frío y nevaba, el hombre pidió indicaciones para la parada del autobús y se fue tras recibirlas. Cabe destacar que el hombre no pudo tomar un autobús esa noche porque el servicio no funcionaba. Este hombre coincidía con la descripción de Ronald, pero no se confirmó si era él.
Su hermano dijo que no creía que ambos hombres fueran la misma persona 5 meses antes de que Ronald desapareciera. Visitó la oficina del forense del condado de Butler en Hamilton, Ohio, para conocer su tipo de sangre, por lo que le tomaron y analizaron una muestra. El forense que trató al joven de 19 años dijo que era la primera vez que recibía esa solicitud en 35 años de práctica. No se sabe por qué Ronald quiso hacerse la prueba ni por qué no acudió a sus médicos o al hospital universitario. Tenía programado un examen físico del servicio selectivo para ingresar al ejército, pero no requería saber su tipo de sangre antes. En 1978 demolieron el edificio Fisher y revisaron los escombros buscando restos de Ronald, pero no hallaron nada. En 2009, investigadores revisaron registros sobre un hombre no identificado hallado muerto en Georgia en 1953. Teorizaron que el hombre no identificado era Ronald por su estatura y peso. Sin embargo, después de obtener muestras de ADN de la hermana de Ronald, descubrieron que no había coincidencia entre los dos. Un año después, Jennifer Wagner, exalumna de la Universidad de Miami, investigó la desaparición de Ronald. Investigó el caso por más de una década y cree que Ronald vivió varios años tras desaparecer, falleciendo cerca de 1995. Ella dijo que el FBI eliminó las huellas dactilares de Donald en 2002, ya que la agencia puede destruirlas 7 años después de la muerte de una persona. Ella pensaba que el profesor de psicología de 19 años trabajaba para la CIA y que Ronald fue reclutado, pero el caso de Ronald sigue sin resolverse. Ronald Taman Jr., de 19 años, fue visto por última vez el 19 de abril de 1953 a las 8:30 p.m. en Fisher Hall, Universidad de Miami, en Oxford, Ohio. Es un hombre blanco, de cabello castaño oscuro y ojos marrones. Mide entre 1.75 y 1.78 metros, pesaba 175 libras y tenía complexión musculosa la última vez que fue visto. Uno de los dientes frontales de Ronald se sobrepone al otro y tiene oreja de coliflor. Si aún vive, tendría 89 años. Sus padres ya fallecieron, pero sus hermanos siguen buscando respuestas. Si sabes algo sobre la desaparición de Ronald, contacta al Departamento de Policía de Oxford al 51-3524-5240. Y ahí tienen los hechos. Por favor, dejen un comentario abajo con sus propias teorías y especulaciones y recuerden darle like a este video y suscribirse para apoyar el canal. Gracias por ver, mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.